Buenos días, mi nombre es Sandra Guarín, nutricionista de avicultura, y hoy voy a hablarles en el módulo número 6 de aves sobre la calidad del agua y aire. Entonces, empecemos por calidad del agua. Para entrar un poquito en contexto, entonces, hablemos sobre cuál es la importancia del agua en la avicultura. Y en general, pues el agua es el nutriente más importante para cualquier ser vivo. Vemos cómo en esta tabla el agua eh, representa un porcentaje muy importante para cada uno de estos casos que vemos aquí. Entonces, como por ejemplo para el huevo de incubación, el 70% de él es agua, para el pollito de un día 85%, en un pollo adulto se habla que entre el 50 y el 60% es agua, la sangre el 83% de su composición es agua, en el caso del músculo entre 75 y 80, cerebro 75, incluso en el hueso el 20% es el agua. Entonces, vemos como hablábamos anteriormente, el agua es un componente principal de muchos tejidos, incluso del organismo. Entonces, siendo un componente principal del peso corporal de un animal, como hablábamos, entre un 40 y 80%, importante desde el punto de vista de nutrición, porque nos ayuda en toda la parte de digestión y absorción como principal componente de la sangre, en la regulación de la temperatura corporal. Para las aves es súper importante el agua, ya que a través del jadeo, las aves es uno de los mecanismos por los cuales las aves logran controlar la temperatura, y este se da a través de la evaporación, para lo cual es necesario el agua. El transporte del alimento también es importante el papel del agua, ya que a través de ella pues se hace todo el transporte por el sistema digestivo, y juega también un papel importante el agua en la eliminación de los desechos tóxicos del organismo vía renal. Entonces, viendo esto, ya entramos a hablar el tema de calidad. Para determinar la calidad del agua, que como vimos, pues es tan importante, tenemos varios tipos de análisis. Aquí vamos a mencionar tres de ellos, que son análisis físico-químico, el análisis microbiológico y análisis toxicológico. En los análisis físico-químicos del agua son aquellos que nos indican la concentración de materia orgánica, partículas en suspensión y minerales en exceso. En el caso de los análisis microbiológicos, son aquellos que nos indican la concentración de bacterias presentes en el agua, y en el caso de un análisis toxicológico, nos indican la concentración de sustancias o productos tóxicos como pesticidas o fertilizantes que puedan causar intoxicación en las aves. Veamos entonces algunos de los principales parámetros que medimos en los análisis físico-químicos cuando hablamos de calidad de agua. Encontramos entonces el análisis de sólidos disueltos totales. Este análisis nos permite medir la concentración de materia orgánica en el agua, básicamente lo que son sales de calcio y magnesio y sodio. Principal indicador de calidad mineral del agua es este parámetro de sólidos disueltos totales. Y tenemos acá una tabla de cuáles serían los parámetros para este sólidos disueltos totales. Vemos entonces que entre 500 y 1000, estos en miligramos por litro de agua, no ofrecen ningún riesgo para las aves, y que entre 1000 y 2999, pues podemos considerarlo como un valor satisfactorio. Sin embargo, podría aumentarnos la calidad de las camas, teniendo más camas más húmedas, pero no nos afectará el desempeño. Ya por encima de 3000 miligramos por litro de sólidos disueltos totales, pues vamos a observar diarreas, bajos consumos de agua e incluso afectaciones en el desempeño de las aves.
La dureza es otro parámetro físico-químico que podemos medir para determinar la calidad del agua, y en este caso la dureza es causada por la presencia de sales de calcio, magnesio, hierro, manganeso y aluminio, y que son capaces de formar precipitados. Entonces, cuando tenemos aguas duras o muy duras, se disminuye la eficiencia de tratamientos terapéuticos suministrados en el agua. Es por eso que muchas veces podemos hacer tratamientos y no ver resultados en el campo, pero tenemos que tener en cuenta que si estos tratamientos los hicimos a través del agua, pues la calidad de ella va a ser muy importante, porque cosas como la dureza del agua nos pueden interferir en el éxito de nuestros tratamientos, incluso en la eficiencia de las vacunas que aplicamos. Debido a cuando tenemos aguas muy duras o muy duras, nos pueden causar formación de biofilms en las tuberías de agua, que como ustedes observan aquí en la gráfica o en la foto, los biofilms en las tuberías son estas capas que se nos forman adentro de las tuberías del agua, que son las que nos van a indicar la presencia de estas sales. Como parámetros entonces de dureza del agua tenemos que aguas blandas o suaves son aquellas que están hasta 75 miligramos por litro, moderadamente duras que van entre 75 y 100, aguas duras entre 150 y 300, y ya por encima de 300 son consideradas como aguas muy duras. Importante entonces, como resumen, tener en cuenta esto para cuando hacemos tratamientos en el agua o vacunaciones. El pH del agua es otro parámetro que tenemos que medir y que el límite normalmente podemos detenerlo como normal entre 6 y 7. pHs muy ácidos nos causan corrosiones de equipos, como podemos ver aquí en las fotografías, disminuciones en los desempeños, como ustedes saben, todo el tema de pH afecta todo lo que es la parte de salud intestinal, integridad intestinal. Nos causa también disminuciones en la efectividad de sustancias terapéuticas y vacunas cuando son suministradas en el agua. Y a niveles de pH muy básicos, precipitación de algunas moléculas de sustancias terapéuticas, como es el caso de las sulfonamidas, que estas pues son las principales preocupaciones, ya que cuando son precipitadas, estas pueden permanecer por tiempo en las tuberías y los animales pues pueden acceder a ellas cuando un periodo de carencia, contaminando la carcasa. Y también la inactivación o disminución de la eficiencia del cloro. Cuando tenemos pH muy básicos, pues tenemos riesgo de que el cloro no nos funcione cuando hacemos tratamientos con cloro para tratar el agua. Otros parámetros con los cuales también podemos determinar la calidad del agua son el nivel de cloruros, que estamos buscando que sean menores a 250. Ya por encima de 500 podemos tener efectos laxantes, heces húmedas y disminuciones en el consumo. En el caso del sodio, es importante tener valores entre 50 y 400, que son considerados como normales, pero si hay sulfatos muy altos y cloruros altos, se afecta también el desempeño y calidad de las camas cuando hay combinación entre ellos. Cuando hay sodios por encima de 400 miligramos por litro, hay presencia de camas húmedas, es necesario ajustar la dieta, y en el caso de ponedoras con más de 2000, afecta producción y calidad de huevo. Entonces, sodio es uno de los parámetros también importantes a medir cuando mandamos a hacer análisis de calidad de agua en nuestro laboratorio. Y en el caso del magnesio, que lo importante es que esté por debajo de 50 o máximo 50, ya que altos niveles causan un efecto también laxante. Aumentan la humedad en las heces, disminuye producción de huevos en el caso de la ponedora, y hay acumulación de uratos y daño renal. Entonces, estos son los principales parámetros en cuanto a los análisis físico-químicos que podemos hacerle para determinar la calidad del agua. Luego vemos aquellos parámetros o análisis para determinar la calidad microbiológica del agua.
El agua de consumo en una granja avícola puede ser un vehículo de agentes patógenos de muchas enfermedades. Estamos hablando de tipo bacteriano, parasitario o viral. Es decir, cuando nosotros tenemos en nuestras granjas algunas de presencias de estos, bacterias o hay protozoarios o vemos parásitos, caso del mintos, nematodos o problemas virales, es posible que revisemos porque podemos estar teniendo una deficiente calidad de agua en la fuente o hay errores en la desinfección y en los sistemas de distribución de la misma. Muy importante tener en cuenta en la calidad microbiológica del agua que el nivel de coliformes siempre debe ser 0 unidades formadoras de colonia por mililitro. Cuando estos niveles de coliformes se aumentan, significa que hay una contaminación fecal del agua. Entonces, esta es una de las principales mediciones que hay que hacer en cuanto a microbiología. Vamos a pasar entonces a hablar sobre calidad del aire. La calidad del aire tenemos que es una de los parámetros importantes o factores importantes, ya que esta calidad del aire afecta el confort o bienestar de las aves, junto con el que hablamos ahora, que es calidad del agua, y otros parámetros como son sanitarios, el estado de las camas, la nutrición, la densidad, humedad, temperatura, inmunidad. Entonces, todas estas variables tenemos que tener presentes que son factores que si no están controladas nos pueden afectar el confort o bienestar de las aves. Entonces, retomando, pues la calidad del aire es importante porque nos proporciona bienestar y confort para el ave, porque dependiendo de ella, pues tenemos o nos ayuda a prevenir enfermedades como son la aerosaculitis, conjuntivitis, ascitis, dermatitis, entre otras. Entonces, si no hay una buena calidad del aire, vamos a tener una mayor susceptibilidad para que se nos presenten estas enfermedades. También la calidad del aire nos ayuda para control de calidad de las camas, muy importante también para el bienestar de las aves y para prevenir ciertas enfermedades. Y además nos ayuda en la optimización de índices productivos, ya que al no tener bienestar y poder incidir en afectación con ciertas enfermedades, pues los principales parámetros productivos se nos van a ver afectados. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a mirar algunos de los 3 principales parámetros les traje aquí para tener en cuenta en la calidad del aire cuando vamos a un galpón que debemos medir o tener en cuenta cuando estamos haciendo algún tipo de diagnóstico de calidad de aire. Entonces hablamos del amoníaco, del dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Vamos a verlos un poco más en detalle. En cuanto al amoníaco, pues tenemos que tener en cuenta que su nivel ideal es máximo 10 partes por millón, ojalá menor que este. El amoníaco es un gas incoloro que es tóxico para las células y cuando hay presencias elevadas de este gas, pues empezamos a observar cierto tipo de problemas en las aves. Entonces, cuando tenemos, ya hay un tope máximo de 10 partes por millón, lo primero que vamos a presentar o observar en las aves es que va a haber una irritación en la tráquea de ellas. Hablamos de 20 partes por millón, ya se nos van a aumentar reacciones vacunales, problemas de virus respiratorio o susceptibilidades a enfermedades. Con 25 partes por millón vamos a encontrar ya afectaciones en las ganancias de peso, reducción, disminución en la conversión alimenticia, es decir, ya se nos empiezan a afectar los parámetros zootécnicos. 25 partes por millón a 50 hay inflamación de sacos aéreos, hasta 50 partes por millón pues pueden aumentar problemas de queratoconjuntivitis, que son problemas pues oculares, y cuando hablamos de 100 partes por millón en adelante, pues ya nos pueden afectar todo lo que es la mortalidad. Vamos a empezar a ver aumentos en la mortalidad de las aves. Cuando hablamos de amoníaco, tenemos que tener en cuenta que los principales factores que tenemos que ver cuando tenemos problemas de amoníaco en los galpones es cuando no hay control en la humedad de las camas de los galpones, cuando no hay buena humedad relativa del ambiente o del aire,
Cuando hay problemas en temperatura y humedad de la cama, también pues esto nos afecta. Ventilación, cuando hay errores o problemas de ventilación, vamos a tener problemas de amoníaco. Entonces esto tenemos que tenerlo presente cuando tengamos problemas, buscar en ventilación, ya sea con galpones que manejan cortinas o galpones que tienen ambiente controlado, tener muy en cuenta el manejo de los paneles evaporativos que podemos estar teniendo fallas allí en este manejo. Errores también en el manejo como tal de galpón, cuando hay problemas en la cama, como ustedes pueden ver en las diapositivas, este tipo de camas, cuando se forman estas costras, no hay un buen alistamiento, se permite que el galpón se forme en este tipo de costras, pues nos va a llevar a que las concentraciones de amoníaco en el galpón sean elevadas. O cuando los galpones, en algunos casos tenemos foggers para el tema de temperatura y estos foggers son mal manejados, pues va a haber problema de humedad en las camas y esto nos lleva también a problemas de amoníaco. Entonces, muy importante para el control de amoníaco, controlar la humedad de nuestros galpones. Pasamos al parámetro de dióxido de carbono. En dióxido de carbono, el nivel ideal es que sea máximo 3.000 partes por millón. Más de 3.000 partes por millón, pues nos pueden ocasionar problemas como ascitis, cuando ya pasamos a los 3.500, y cuando ya hay niveles muy elevados de dióxido de carbono, pues podemos llegar a encontrar aumentos en la mortalidad de las aves. En monóxido de carbono, que es otro parámetro que también debemos medir, entonces el nivel ideal que debemos buscar es tener 10 partes por millón o un máximo de 50 partes por millón. El problema del monóxido de carbono lo tenemos cuando hay una dualidad entre la concentración y el tiempo en que esa concentración de monóxido de carbono es elevado. Entonces, cuando hablamos de 70 partes por millón, podemos encontrar presencia de ascitis en las aves. 3.000 partes por millón ya llega a ser letal cuando es por más de 2 horas. Entonces, sumamos tiempo y concentración y empezamos a encontrar problemas al tener niveles de monóxido de carbono muy elevados dentro del galpón. Generalmente, cuando tenemos problemas de monóxido de carbono en los galpones, cuando hay niveles muy elevados, tenemos que buscar qué problemas podemos tener con el mantenimiento de los equipos. Y aquí estamos hablando básicamente en la parte de cría, cuando hay que calentar esos pollitos de primera semana, y es que las criadoras muchas veces presentan falla en el mantenimiento. Esos escapes de esas criadoras o con mal mantenimiento nos pueden llevar a problemas de monóxido de carbono elevados en el galpón. Aquí no les había hablado, pero estos pues son unas herramientas que normalmente se usan cuando vamos a hacer diagnóstico de calidad de aire en los galpones, que nos ayudan a medir de una manera pues, cuantitativa y más acertada las concentraciones que tenemos tanto de dióxido de carbono como monóxido de carbono. En este caso, este equipo es un ejemplo que nos ayuda. Entonces, pues eso era todo al respecto de calidad del agua y del aire. Espero haya sido una charla provechosa. Muchas gracias. Buen día.